Venía de Chapultepec. Transbordé en Pantitlán, casi eran las 11:30 de la noche. La línea ya no estaba tan llena. Me distraje con un videojuego en el celular que, por cierto, traía casi escondido porque en esa línea no falta que se suban a robar. El vagón iba tranquilo, unas 12 personas dispersas, cada quien en lo suyo. Los que no iban pegados a la pantalla del teléfono iban dormidos, cabeceando con el traqueteo del tren. Cuando el metro se detuvo en Tepalcates, las puertas se abrieron, pero nadie bajó. Creo yo que fue ahí donde tuvo que haber pasado, pues antes de esa estación no se había escuchado nada raro. Las puertas se cerraron y el tren arrancó de nuevo. Fue entonces cuando escuché el ruido. Algo venía rodando por el suelo del vagón. Un golpe seco, pesado, como si alguien hubiera dejado caer una bola de boliche, pero sin el deslizamiento suave. Aquello rebotaba torpemente contra el suelo, era irregular, tenía un sonido hueco. No levanté la vista, no sé si nadie más miró, o si todos decidieron hacer lo mismo que yo, ignorar el ruido. El tren bajó de velocidad y se detuvo en la siguiente estación. Solo subió una persona, un tipo de aspecto normal que se acomodó cerca de la entrada. Las puertas volvieron a cerrarse, el tren arrancó y el objeto rodante volvió a moverse. Fue ahí cuando alguien gritó. Un grito seco, visceral, de esos que no son por susto, sino por puro terror. Me giré en automático. Lo que recuerdo haber visto en ese momento, esa escena la tengo en la memoria como si hubiera sido una pesadilla. Un hombre se había subido al asiento acorralado contra la ventana. Sus manos temblaban señalando al suelo. Lo que había estado rodando todo este tiempo era una cabeza humana. Los ojos seguían abiertos, reflejando la pálida luz del vagón. La boca estaba entreabierta como si intentara hablar. Y lo peor es que mientras el tren estaba en movimiento, esa cosa seguía rodando de un lado hacia otro. No como un objeto sin vida que simplemente se deslizara con la inercia. Se giraba en direcciones extrañas, como si buscara a alguien. La reacción fue instintiva. Todos nos subimos a los asientos, pero no porque eso sirviera de algo, sino porque estoy seguro de que nadie quería que la cabeza le tocara las piernas. El tren comenzó a frenar, llegábamos a la siguiente estación. Y entonces, en el silencio absoluto, antes de que se abrieran las puertas, alguien dijo algo en voz baja. «Nos está viendo». Cuando se abrieron las puertas, nadie se movió al principio. Todos estábamos paralizados, conteniendo la respiración, esperando que algo, lo que fuera, explicara lo que acabábamos de ver. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un niño como de unos 7 años que viajaba con su mamá se bajó del asiento, caminó hacia la puerta y pateó la cabeza hacia afuera del andén. El golpe fue seco, un sonido hueco contra el suelo del tren. La cabeza rodó afuera. Un grito desesperado se escuchó afuera apenas la cabeza tocó el andén. El grito no venía del tren, venía de afuera, de alguna parte de la estación. Una voz femenina desgarradora, confirmando que alguien estaba viendo la cabeza en el andén.
El niño regresó al asiento con su mamá como si nada y las puertas se cerraron. El tren arrancó y nadie dijo ni una sola palabra. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue buscar noticias. Nada, ni en Twitter, ni en la tele, ni en ningún lado. Ningún reporte de una cabeza encontrada en el metro, ningún testimonio, ningún escándalo. Como si nunca hubiera pasado. ¿Será cierto lo que dicen, que el gobierno oculta el 70% de los incidentes ocurridos en el metro? Porque si esto no lo reportaron, ¿qué más habrá pasado ahí abajo que nunca nos enteramos? Me subí en Miguel Ángel de Quevedo. Ya era un poco tarde, domingo, y el metro estaba casi vacío. Cuando entré al vagón vi que solo había 2 personas más, un hombre y una mujer. El hombre iba durmiendo con la cabeza caída sobre el pecho y los brazos cruzados, como si estuviera acostumbrado a dormir en el metro. La mujer, en cambio, estaba completamente erguida, con la espalda recta, mirando al frente con una parálisis inquietante. Sentí su mirada. Fue raro porque cuando levanté la vista para verla bien, me di cuenta de que no tenía ojos, ni expresión, ni nada. Era un maniquí. Me quedé helado un segundo. No parecía estar ahí como un objeto abandonado, ni tirado en un rincón como a veces dejan bolsa o ropa vieja. Alguien lo había sentado como si fuera un pasajero más. Tenía la piel de plástico color carne, el rostro sin detalles, las manos apoyadas sobre las rodillas. Inmóvil, sí, pero con esa sensación incómoda de que en cualquier momento iba a girar la cabeza. Saqué mi teléfono y lo miré un rato. No quería seguir viendo al maniquí. Mejor distraerme. Pero el cansancio después de un rato me ganó. Guardé el celular cuando sentí que me estaba quedando dormido. No importaba. En Indios Verdes siempre había policías sacando a la gente que se quedaba dormida. Podía despreocuparme. Me dormí casi 17 estaciones. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero me despertó una voz de mujer cerca de mi oído. Despierta, ya vamos a llegar. Abrí los ojos de golpe, el vagón estaba vacío. Frente a mí no había nadie. El hombre que dormía ya no estaba. La única cosa sentada junto a mí era el maniquí. Sentí un frío extraño subiéndome por la espalda. ¿Quién lo habría puesto ahí? Porque no estaba a unos asientos de distancia ni en otro rincón del vagón. Estaba a mi lado, en el mismo set de asientos, como si fuera mi compañero de viaje. Miré a mi alrededor, nadie. El metro seguía su camino por las vías al aire libre, oscuras por las altas horas de la noche. Efectivamente, faltaba una estación para llegar. Me puse de pie de inmediato. No quise tocarlo, ni empujarlo, ni nada. Algo dentro de mí decía que si lo tocaba, su cabeza giraría de golpe o sus dedos me apretarían la muñeca. Ya sé, fue un pensamiento intrusivo, estúpido, porque esas cosas nunca pasan, ¿o sí? Cuando por fin llegamos a Indios Verdes, el tren se detuvo con un chirrido. Se abrieron las puertas y, como siempre, un policía se asomó para revisar si quedaba alguien. Me vio a mí, luego vio al maniquí y se persignó.
No lo hizo por hacer, lo hizo de verdad, como si fuera un reflejo, como si hubiera visto algo que no debía estar ahí. Bajé del tren, me acerqué a él y con algo de nervios le pregunté por qué. ¿Por qué se había persignado? ¿Por qué su expresión se puso tensa en cuanto lo vio? Esa chingadera se mueve sola, me dijo. Anda por los túneles en las noches. No supe qué responder, solo vi cómo las puertas se cerraban y el tren arrancaba de nuevo, llevándose al maniquí a donde guardan los vagones vacíos. En el último segundo, antes de que desapareciera en la oscuridad, juré ver un ligero movimiento en su cuello, como si por fin hubiera decidido girar la cabeza. A mi amiga Karen la aventaron a las vías del metro, se salvó por poco. El tren alcanzó a frenar con un chillido espeluznante. Lo único fueron las heridas de la caída, las rodillas abiertas, los codos raspados, el miedo encajado en los huesos como una astilla que no se puede sacar. Estuvo 2 días en el hospital, los médicos aseguraron que no tenía nada grave, que todo era cuestión de descanso. Pero nadie habló de lo otro, lo que se le quedó atorado en la garganta, la imagen, el instante exacto en el que sintió aquellas manos sobre sus hombros, las manos que la empujaron, heladas, huesudas y con un agarre brutal. No sabíamos qué decirle. Nadie se atrevía a preguntarle quién lo había hecho porque generalmente lo hace el novio, pero ella no tenía novio. El día en que nos regresó la llamada, nos quedamos de ver en su departamento y esto fue lo que nos contó. Nos contó que todo pasó cuando regresaba de trabajar. Salió tarde, como a las 11. La estación Constituyentes estaba casi vacía. En un momento sintió el eco de sus propios pasos rebotando en los túneles de la estación, como si alguien más caminara con ella. Desde que entró sintió que algo estaba mal. Escuchó unos pasos más detrás de ella, taconeo. No apresurado ni indeciso, sino firme, mecánico e insistente. No le dio importancia, era una mujer y de las mujeres no tenía miedo. Pero había algo raro. La siguió escaleras abajo, pero cuando llegó al andén, esa persona no se acercó. Karen bajó la mirada al celular, distraída, esperando, mientras los pasos continuaban y continuaban y continuaban, pero no se acercaban. Pasaron 2 minutos, quizá más. ¿Cómo podría estar alguien tanto tiempo a medio camino entre la escalera y el andén? Levantó la vista y entonces la vio. Era alta, con extremidades delgadas y alargadas, la postura encorvada como si su cuerpo estuviera mal ensamblado. Y la cara, o la ausencia de la cara. No tenía rasgos definidos, no había ojos, ni boca, ni nariz, solo una superficie lisa que reflejaba las luces de la estación. Luego comenzó a moverse. No caminó como una persona normal. Se inclinó un poco más hacia adelante. Los brazos le colgaban de los lados y avanzó con pasos torpes como si sus piernas fueran demasiado largas para controlarlas. Karen sintió el terror nacerle en el estómago, subirle por el pecho y apretarle la garganta. Esa cosa se detuvo justo detrás de ella.
El metro apareció en el túnel y justo cuando las luces delanteras iluminaron el andén, sintió el agarre en los hombros, frío, fuerte, brutal. La empujó con una fuerza imposible, haciéndola caer pesadamente sobre los rieles. Recuerda la sensación de su propio cuerpo perdiendo el equilibrio, el vacío bajo sus pies, el grito del conductor, el rechinido del metal, el viento caliente que le revolvió el cabello cuando el tren se detuvo a centímetros de su cuerpo, el olor a madera quemada, el montón de gente asomándose a ver. La sacaron de ahí entre varias personas, con el cuerpo cubierto de polvo y los brazos llenos de raspones. Gente que le decía que se tranquilizara, que estaba en shock, pero nadie parecía haber visto a la mujer alta. Nadie excepto el conductor. Cuando le preguntaron qué había pasado, su voz temblaba. Vi a alguien empujarla, dijo. Alguien demasiado alto, con una cara extraña, como si no tuviera rostro. El problema no fue solo el empujón. Lo que a Karen la tiene mal es que cuando cayó a las vías, antes de que el tren llegara, vio que esa cosa se asomó para mirarla. Se inclinó sobre el borde del andén, la cabeza sin rostro, ladeada en un gesto que casi parecía de curiosidad. No tenía ojos, pero ella sintió su mirada solo unos instantes, justo antes de que los frenos del metro rechinaran con violencia y la oscuridad se la tragara por un segundo. Lo primero que preguntó fue si la habían atrapado, pero el resto de la estación estaba prácticamente vacía y nadie en otra parte la había visto. Tal vez deberían buscar en los túneles. Karen no volvió a pisar el metro, pero tampoco volvió a sentirse segura. A veces, cuando camina sola por la calle, escucha el mismo taconeo detrás de ella. Nunca está demasiado cerca, nunca lo suficiente para verla. Se detiene y voltea, busca en la calle a la persona que la viene siguiendo. A veces está sugestionada y no hay nadie. Pero también le ha pasado que allá en la esquina está una sombra alta, con extremidades que no terminan, con una cabeza sin facciones que parece inclinarse con un interés enfermizo. Y entonces, cuando parpadea, ya no hay nadie. Van 3 veces que veo el mismo globo flotando en la estación Coyoacán. Es amarillo, amarrado a un hilo blanco. La primera vez lo noté cuando me detuve a recargar mi tarjeta. Ahí estaba, en medio de un espacio vacío donde no caminaba nadie. Lo lógico sería que estuviera en el techo o atorado en alguna de esas vigas oxidadas, pero no. Parecía como si alguien lo estuviera sujetando. Un niño, para ser específicos, porque flotaba a la altura de una mano pequeña. No había nadie a su alrededor. Justo cuando me fijé en él, el globo se movió, deslizándose con una lentitud inquietante, como si lo estuvieran jalando hacia mí. No sé por qué, pero me empezó a dar una sensación extraña, como un hormigueo en la nuca, un instinto primitivo diciéndome que no debería estar ahí. Mejor me alejé, bajé las escaleras hacia el andén y traté de olvidarlo. La segunda vez fue peor. Había más gente, no como para sentirse acompañado, pero lo suficiente para que no me sintiera del todo sola.
Esperaba el metro cuando giré la cabeza y lo vi de nuevo a unos metros entre la multitud. Lo reconocí al instante. El mismo globo de color amarillo desteñido, el mismo hilo blanco colgando del nudo. Lo miré un segundo más y el globo empezó a moverse otra vez, arrastrándose entre la gente, pero nadie parecía notarlo. Nadie lo esquivaba, nadie reaccionaba. Avanzaba directo hacia mí. Sentí una punzada de frío en el estómago, una sensación como cuando alguien te llama por tu nombre y no sabes de dónde viene la voz. Justo cuando el metro entró en la estación, el globo estaba a menos de 1 metro de mí. Subí de golpe al vagón sintiendo que algo me rozaba la muñeca, algo liviano como un hilo. Las puertas se cerraron y mientras el tren arrancaba, giré la cabeza. Ahí estaba el globo, flotando justo afuera del vidrio, con el hilo tenso como si alguien invisible estuviera jalándolo en mi dirección. La tercera vez me siguió desde la entrada de la estación como si me conociera. Lo vi apenas bajé los primeros escalones, flotando justo en el acceso principal, inmóvil como si me estuviera esperando. Apenas di unos pasos y escuché la vocecita de una niña detrás de mí. «Mira ese globo». Su tono fue de sorpresa, casi de emoción, pero lo raro es que nadie más reaccionó. Ni su mamá, ni las otras personas que pasaban a su lado. Nadie levantó la vista, nadie lo vio, o nadie quiso verlo. Seguí caminando y el globo me siguió también. No como un objeto al que arrastra el viento, sino con un movimiento intencional, flotando a mi paso, sincrónico, demasiado exacto. Atravesó conmigo los torniquetes, la plataforma, las escaleras mecánicas que bajan al andén, siempre manteniendo la misma distancia. Como si de verdad lo llevara a alguien, solo que esa persona no estaba ahí, o no la podía ver. El cosquilleo en la nuca se convirtió en un miedo de que algo me estaba mirando de cerca, demasiado cerca. El globo se acercó más y más. Ya no flotaba de forma errática, ya no se movía con la ligereza de un objeto a la deriva. Se deslizaba entre la gente con precisión, esquivando cuerpos, rodeándolos apenas sin que nadie pareciera notarlo. Me quedé helada, con la piel erizada, sintiendo cómo mi respiración se volvía cada vez más superficial, atrapada en mi garganta. Entonces el globo se elevó lentamente sobre mí. Miré hacia arriba y te juro que vi una cara. No era un reflejo, ni una sombra, ni una ilusión óptica. No era un rostro dibujado en el látex, ni un contorno formado por la luz. Había alguien ahí, una presencia real, con ojos oscuros, profundos, mirando directamente hacia mí desde el interior del globo. O como si el globo fuera su piel. No sé cómo más describir algo que jamás había visto en mi vida. No sé si grité, no sé si intenté moverme, solo recuerdo el sonido. El globo estalló. No fue un estallido normal, no fue el chasquido seco de un globo reventando contra algo filoso. Sonó como un balazo. Un trueno comprimido en un solo golpe. El eco retumbó en la estación, en los túneles, en mi pecho, y todos se sobresaltaron. De repente, toda la gente que hasta hace un segundo no había visto nada, me miró.
Sus caras llenas de confusión, algunos con miedo, otros con enojo, como si yo hubiera hecho algo, como si el ruido los hubiera arrancado de algún trance. Ya no había globo, solo el hilo blanco flotando un segundo más en el aire antes de caer al suelo. Creo que no se lo conté a nadie cuando me pasó. Me daba pena, no sé por qué. A lo mejor se reirían de mí o pensarían que estaba loca. Pero entonces una compañera del trabajo mencionó algo en una plática casual. Dijo que una vez en el metro vio un globo en forma de corazón flotando solo, siguiéndola. No le dio importancia hasta que, sin razón aparente, el globo llegó hasta donde estaba ella y estalló. El olor, dijo haciendo una mueca de asco. El olor que salió de adentro era horrible, como si hubieran guardado algo podrido en el interior. Nos reímos nerviosos cambiando de tema, pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque cuando el globo amarillo explotó, el sonido me dejó aturdida, me hizo saltar, me hizo temblar, pero no recordaba algo hasta ese momento. El aire que salió de su interior me golpeó la cara y tenía un olor extraño, no a caucho, no a gas, a algo viejo, a algo muerto. A mi primo lo secuestraron y luego lo acusaron de asesinato. Hace poco salió de la cárcel, de hecho. Nos dijo que ese día lo estaban siguiendo, que desde que entró a la estación sintió esa incomodidad extraña, como cuando alguien te observa demasiado tiempo pero no puedes ubicar quién. Al principio pensó que era su imaginación. Era tarde, pero no tanto. Había gente saliendo del trabajo, estudiantes en los andenes. Nadie parecía fuera de lugar, pero a medida que avanzaba por el pasillo, notó que 2 hombres venían detrás de él. No parecían apurados ni furtivos, pero sus pasos tenían algo raro. Demasiado constantes, demasiado sincronizados con los suyos. Se detuvo a un lado fingiendo revisar su celular y ellos también se detuvieron. No 1, no 2 segundos después, en el mismo instante. Se le heló la espalda, algo no estaba bien. Apuró el paso y bajó al andén, escuchó el sonido del tren acercándose y sintió alivio. Cuando las puertas se abrieron y se metió en el vagón, ellos también entraron. No se sentaron, se quedaron parados en los extremos de la puerta, bloqueando la salida. Mi primo sintió cómo su pulso se aceleraba. No era paranoia. No era coincidencia, lo estaban cazando. Trató de no mirar directamente, pero lo sentía acercándose. En cada estación, mientras la gente subía y bajaba, ellos avanzaban poco a poco, estrechando el espacio entre él y la salida. No hablaban entre ellos, no traían nada en las manos, solo lo observaban inmóviles con la calma de alguien que ya tiene todo planeado. Cuando se dio cuenta, ya estaban a su lado. No recuerda mucho después de eso. No recuerda si lo tocaron, si le dijeron algo, si sintió un pinchazo en la piel o si fue solo el aire lo que cambió. Lo que sí recuerda es que cuando volvió en sí, ya no estaba en el metro. La versión oficial dice que él salió de la estación por su propio pie. Las cámaras lo captaron caminando con ellos, tranquilo, sin resistencia. No hubo forcejeo, no hubo un intento de escape.
Nadie lo obligó, pero él no se acuerda de haber caminado. Él no se acuerda de nada. Lo siguiente que recuerda es estar en un departamento desconocido, desesperado, viendo que en sus manos tenía un arma y también tenía sangre. Despertó de un trance, de un estado alterado de conciencia. En ese momento su cuerpo iba para la salida, pero su atención se regresó a la sala. Había una persona muerta en el suelo. La policía llegó minutos después, alertada por los vecinos. Mi primo no huyó, no gritó, no entendía lo que pasaba. La fiscalía no se complicó con la historia. Las pruebas eran claras. Ahí estaba mi primo en la escena del crimen. Ahí estaban sus huellas. Caso cerrado. Nadie quiso hablar de lo otro, de la droga, de la sustancia que dicen que existe, que hace que la gente obedezca sin cuestionar, que los vuelve marionetas de otro. Si has escuchado antes historias en este canal, recordarás que no es la primera vez que se habla de que esto ocurre seguido en el metro. De hecho, la persona que tomó la declaración en el ministerio dijo que esto ya ha ocurrido en muchísimas otras ocasiones, pero a ver, demuéstralo. La prueba de narcóticos no es concluyente. Y para todos es la misma historia. Los vieron salir en las cámaras, normales, tranquilos. A mi primo lo metieron 12 años a la cárcel. Ahora que está afuera sigue diciendo lo mismo. Que él no lo hizo, que no recuerda nada, pero que en su cabeza había algo, una presencia, una orden que lo obligaba a moverse. Hace poco escuché de otro caso, una muchacha que desapareció. Dicen que las personas que la vieron no pensaron que estuviera en peligro. No la llevaban a la fuerza, ella iba cooperando. Igual que mi primo, caminando como si todo estuviera bien. Me gusta cuando la gente cuenta historias de fallos en la realidad en el metro. Siempre es lo mismo, que estuvieron 2 veces en la misma estación, que la distancia entre estaciones se multiplicó, que llegaron a una estación fantasma o vieron algo que se repitió. Yo tengo la explicación y la respuesta de estos supuestos fallos en la realidad. Venían distraídos con el celular o no estaban prestando atención y se lo imaginaron. Lo que a mí me pasó, en cambio, no tiene manera de ser explicado. Veníamos unas 50 personas en el vagón. Eran entre 8 y 9 de la noche. Esa hora en la que por fin empieza a vaciarse el metro. Cuando la masa de gente se adelgaza y los ruidos se vuelven más dispersos. Íbamos en la línea 8, de Santa Anita hacia Coyuya. Para mí ese tramo tiene el cambio más brusco de todo el sistema. De estar en la negrura sofocante del túnel, el tren de pronto emerge a la superficie con una luz cegadora. De día hasta lastima los ojos. Esa vez, cuando salimos del túnel, algo pasó. Se sintió como si el tren hubiera pasado encima de un tronco enorme, un objeto duro, imposible. El vagón se sacudió violentamente de derecha a izquierda, como si hubiéramos chocado con algo. La gente se tambaleó, algunos casi cayeron, pero no fue solo eso. En ese preciso instante ocurrió algo que no puedo explicar. Los tubos de acero donde la gente se sostiene desaparecieron. Así, de golpe. No es que se hubieran caído o soltado,
simplemente dejaron de existir. Las más de 20 personas que iban agarradas de ellos de pronto se quedaron con las manos en el aire como si hubieran intentado sostenerse de algo que nunca estuvo ahí. Perdieron el equilibrio, tropezaron, cayeron unos contra otros. Un grito colectivo recorrió el vagón, pero duró solo un segundo, un parpadeo. No estábamos alucinando. Yo había oído historias de personas que desaparecen en el metro, que un asiento está ocupado y cuando parpadeas ya no hay nadie, que alguien se baja en una estación que no existe, pero jamás había escuchado que algo físico, metálico o estructural se desvaneciera. Cuando el tren llegó a Coyuya, nos bajaron a todos. Algo le avisaron al conductor porque en cuanto las puertas se abrieron, se comunicó por los altavoces para decir que el tren iba a salir de circulación. No dieron explicaciones, no nos preguntaron nada, solo nos ordenaron bajar. Salió la última persona y se cerraron las puertas. Yo no tomé fotos, pero vi gente que sí lo hizo. Si alguien tiene evidencia, sería bueno que nos la compartieran. Llegaba a la estación Eugenia, no había mucha gente. Caminé hacia el inicio del andén buscando el vagón exclusivo. Estaba perdida en mis propios pensamientos cuando de reojo vi algo moverse en las vías. Al principio no quise mirar, pero el instinto me ganó y bajé la vista. Lo que se movía era una rata, pero eso no era todo. La rata estaba arrastrando una mano humana. Me dio un asco insoportable. Era una mano de verdad, no de maniquí, no de juguete, carne, piel, uñas sucias. El animal la jalaba torpemente. Los dedos rebotaban en los rieles como si todavía tuvieran algo de vida. Se me revolvió el estómago, me quedé congelada con un sudor frío resbalando por mi espalda. Debería reportarlo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Ningún policía bajó el reloj, nadie en el andén. Me persigné porque no sabía qué otra cosa hacer, porque tal vez esa mano pertenecía a alguien que había tenido un accidente. Seguí caminando, pero algo más me obligó a detenerme. Más adelante, en el túnel, antes de que la oscuridad se tragara el camino, había una persona, o lo que quedaba de una. Eran despojos. El cuerpo estaba destruido como si hubiera sido golpeado por el tren y hubiera seguido caminando de algún modo imposible. La piel sucia, llena de cortes profundos, la ropa hecha jirones, el rostro irreconocible. Uno de sus brazos estaba dislocado. Una de sus piernas estaba rota, doblada en un ángulo demencial. Pero la persona estaba de pie y le faltaba una mano. No sé cómo no vomité ahí mismo. Sentí un frío espantoso en el pecho, una opresión que me quitó el aire. Ese pedazo de carne que había visto en las vías era suyo. Mi mente no podía procesarlo. Quería correr, gritar, lo que fuera, pero entonces lo vi moverse, agacharse, recoger algo del suelo y llevarse una rata a la boca. Le arrancó la cabeza de un mordisco.
El sonido fue horrible. Un crujido húmedo, los dientes desgarrando piel y hueso. Yo salí corriendo. No me importó si alguien me veía, si parecía loca. Solo corrí hacia la salida y en la calle me puse a buscar taxi. Eso que vi fue tan horrible que estuve casi 2 meses sin querer usar el metro. Esto pasó cuando recién inauguraban la línea 3 del metro. Mi abuela dice que para ella fue una bendición, la usaba todos los días, pero al año de que empezó a dar servicio, las noticias cambiaron. La gente se estaba aventando a las vías. Al principio era solo un rumor, un accidente aquí, otro allá, pero mi abuela notó algo que nadie más parecía ver. Había un patrón. No eran estaciones repetidas, no era la misma hora, pero todas las muertes ocurrían en la línea 3 y todas las personas accidentadas llevaban una mochila a la espalda. Por desgracia, a mi abuelo le tocó presenciar una de esas muertes. Esa tarde estaba esperando el tren, no había mucha gente. Fue entonces que vio a un tipo a unos metros de él agachándose a recoger algo del suelo. Una mochila. No parecía abandonada, no estaba sucia ni rota, se veía nueva, casi reluciente. El hombre la levantó con cautela, la miró un momento, como dudando si abrirla, pero la curiosidad fue más fuerte. Mi abuelo lo vio correr el cierre. Dentro había fajos y fajos de billetes, demasiado dinero, más del que alguien normal llevaría en una mochila en el metro, más del que alguien simplemente olvidaría. El tipo cambió de expresión, se puso tenso, mirando a su alrededor, esperando que alguien viniera a reclamarla. O tal vez pensando que como mi abuelo lo había visto, le pediría una parte. Entonces pasó lo aterrador. El tren venía entrando a la estación. El aire caliente del túnel salió disparado al tiempo en que empezó a vibrar el suelo del andén. En ese preciso instante, mi abuelo jura que vio algo imposible. La mochila que este sujeto traía en hombros se levantó sola. No fue el hombre quien la alzó, algo más la jaló. El sujeto se puso rígido como si lo hubieran enganchado de la espalda. Alzó los brazos torpemente como una marioneta. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, fue empujado hacia las vías. El tren no alcanzó a frenar. El grito de la gente se mezcló con el rechinido del metal y el golpe seco del impacto. Mi abuelo nunca supo qué pasó después. No supo quién era ese hombre, de dónde salió la mochila, ni quién la había dejado ahí. Nadie recopiló la información, nadie investigó el patrón, pero mi abuela siguió atenta y se dio cuenta de algo más. Las muertes duraron exactamente 1 año y luego pararon. Si revisas los periódicos de aquella época, te darás cuenta de que en esos mismos 12 meses se completaron todas las estaciones que existían hasta ese momento en la línea 3 de Tlatelolco a Hospital General. ¿Qué había en esas mochilas? ¿De quién eran? Nadie lo sabe, solo sabemos que dejaron de aparecer cuando la línea quedó terminada.
Mi tía dice que esto pasó hace poco, como un año. Venía tranquila hojeando una revista acomodada en un asiento del primer vagón. Había suficiente espacio, la gente dispersa en sus asientos, cada quien en su mundo. Cuando el metro llegó a la siguiente estación, alguien se subió. Lo vio de reojo primero sin prestarle demasiada atención, pero algo la hizo voltear de nuevo. Había algo raro en esa persona. Era una mujer, no muy mayor, no indigente, no alguien que pareciera fuera de lugar, pero se notaba nerviosa. Miraba para todos lados, no como alguien que busca un asiento, sino como alguien que quiere asegurarse de que nadie la esté viendo. Se sentó en los primeros asientos, el vagón arrancó y entonces ella empezó a actuar diferente. Sacó algo de una bolsa y lo metió debajo del asiento. Lo hizo rápido con movimientos tensos como si tuviera prisa. Luego, con la misma calma forzada, sacó otra cosa. Una veladora. La encendió ahí mismo con el tren en movimiento. Mi tía se quedó paralizada. Algo dentro de ella le dijo que esa mujer no estaba pidiendo un deseo. La mujer dio un nombre. Un nombre que mi tía no recuerda bien, pero no sonó como un nombre normal. Sonó como el nombre de un demonio. Y luego la mujer susurró algo más. Te ofrezco a todos los que viajan en este tren como sacrificio. Se quedó ahí sentada por un segundo más como si esperara una respuesta. Y entonces en la siguiente estación se bajó corriendo. El vagón siguió su camino. Mi tía no sabía qué hacer. Quería creer que había escuchado mal. Miró alrededor tratando de ver si alguien más lo había notado. Sí, una señora unos asientos más adelante la estaba viendo. Se miraron, no dijeron nada, pero en su expresión estaba la pregunta: ¿será cierto? Mi tía no lo pensó más, se levantó y se acercó a la veladora, la levantó y la rompió aventándola al suelo del vagón. El chasquido del vidrio al quebrarse hizo que todos la miraran. Ahora la loca era ella. Sintió el peso de los ojos sobre su espalda, la incomodidad de estar bajo juicio silencioso, pero antes de que pudiera decir algo, miró debajo del asiento. Había algo más, un mechón de cabello. No solo cabello, una cabellera entera pegada al cuero cabelludo. El estómago se le revolvió. Aquello le pertenecía a una persona. Nadie más parecía haberlo visto, tal vez porque nadie quería verlo. Lo levantó con 2 dedos, con asco, con horror, sintiendo el peso muerto de aquello en su mano, y lo aventó por la ventana. El vagón siguió con su camino. Nadie dijo nada. Cuando llegaron a la siguiente estación, mi tía se acercó a la cabina del conductor para contarle lo que justo acababa de pasar. El hombre se persignó. No preguntó, no dudó. No era la primera vez. En un accidente que hubo en la estación Potrero hace varios años, también encontramos brujería bajo los asientos.